En cierta ocasión Jesús dijo a sus discípulos que se adelantaran en la barca y él se quedó despidiendo a la multitud. Dice Mateo capítulo 14. Después, a la cuarta vigilia, nos narra la historia, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Cuando ellos lo ven, se espantan porque piensan que es un fantasma. Sin embargo, Jesús les dice: tened ánimo, yo soy. Esto debió haberlos tranquilizado ya, porque era el Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro, cuando leemos allí en el versículo 28 del capítulo 14 de Mateo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no estaba muy convencido de que fuera el Señor. A pesar de que el Señor les había hablado, Pedro quería comprobar si realmente a quien estaban escuchando era a Jesús o no. Y esto no es malo. Esto no es malo, mis amados. Esto es bueno. Es bueno que nosotros comprobemos si realmente nos están hablando de Dios, si nos están hablando la palabra. Hoy día hay mucho creyente que va a la congregación, no lleva su Biblia, no medita en ella, o sea, recibe todo lo que le dicen, cualquier enseñanza es buena, no disciernen lo que les están transmitiendo. Y es muy importante nosotros comprobar si lo que nos están predicando verdaderamente eso no es. Y Pedro tenía esa duda, ¿no? Él quería comprobar si realmente era el Señor Jesús o no. Ahora, ¿de qué manera lo iba a comprobar? Mira lo que le dice. Le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía que Jesús era sobrenatural, se movía en lo sobrenatural. Él sabía que si Jesús le decía que caminara, que fuera él iba a poder caminar sobre las aguas. Y evidentemente eso es lo que el Señor Jesús le dice en el versículo 29. Le dice Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y lo hace bien. O sea, no sé cuántos pasos habrá caminado Pedro. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y imagínate, sobrenatural, sorprendente. Esta es una escena maravillosa. Y mientras Pedro va caminando hacia Jesús, que imagino yo tenía los ojos puestos en Jesús para llegar donde estaba él y comprobar finalmente que sí era el Señor, aunque ya con el hecho de estar caminando sobre el agua lo había comprobado. Él está caminando sobre el agua, pero hay un momento en el que él quita la mirada. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó? Mientras él estaba mirando a Jesús, él estaba caminando sobre el agua, sobre el mar. Inmediatamente quita la mirada de Jesús, empieza a hundirse. El mar representa aquí las dificultades, las adversidades de la vida. El mar, el viento que está soplando fuertemente, representan todas esas circunstancias adversas que rodean nuestra vida en ocasiones. ¿Sí? La crisis económica, las crisis familiares, todas las situaciones que normalmente nosotros como seres humanos tenemos que atravesar. Eso es el mar. Y que Pedro esté caminando sobre él representa eso exactamente, caminar sobre las adversidades. Como creyentes, nosotros podemos hacer eso. Mientras tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestra fe puesta en Dios, nuestra confianza puesta en Él, podremos caminar sobre la adversidad que estemos pasando en la vida. Sin embargo, cuando quitamos la mirada del Señor, empezamos a hundirnos como Pedro. Mira, hoy hay tantos creyentes que están hundidos en los problemas, en las dificultades, están hundidos en la depresión. No te imaginas cuántos creyentes hoy mismo quieren acabar con su vida.
quieren divorciarse, quieren mandarlo todo para la porra, como se dice popularmente. ¿Por qué? Porque tienen el agua hasta el cuello. ¿Y sabes por qué la tienen hasta el cuello? Porque han dejado de ver a Jesús, han dejado de mirar a Dios y caminar con Él. Y aquí una pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo yo puedo tener mis ojos puestos en Jesús? Porque Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo puedo hacer yo eso? En ese momento Pedro tenía a Jesús allí, ¿sí? Y lo podía ver. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo si yo no lo tengo aquí? Juan en el capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, este era en el principio con Dios. El verbo, Jesús. Pero en el verso 14 de Juan capítulo 1, entonces Juan dice, y este verbo se hizo carne y entre nosotros habitó. La forma de tener hoy puestos los ojos en Jesús es tenerlos puestos en la palabra de Dios, en lo que está aquí escrito. Cuando tú tienes los ojos puestos en lo que el Señor dice en su palabra, tienes los ojos puestos en Jesús. Y mientras tú estés haciendo eso, escúchame bien, mientras nosotros estemos viendo al Señor constantemente, meditando en su palabra, podremos caminar por encima de las dificultades, podremos caminar en fe por encima de cualquier situación que esté pasando en esta tierra. Pero necesitamos tener los ojos puestos en Jesús. A Pedro le ocurrieron 3 cosas. Pero primero, quitó la mirada de Jesús y la puso en la adversidad, en el problema, en el viento, en el mar. Segundo, tuvo miedo. Y tercero, empezó a hundirse. Entonces clamó, Señor, sálvame. El Señor lo saca, lo lleva a la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando yo escucho esto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo pensaba, pero Pedro con esa poca fe pudo caminar. Vuelvo y te repito, no sé cuántos pasos dio, pero caminó sobre el mar. Los discípulos que estaban en la barca se quedaron allí cómodos. Pero Pedro fue el único que se atrevió a hacer eso. Y yo me preguntaba si Pedro tenía poca fe, ¿cuánta fe tenían los que estaban en la barca? Que se quedaron allí, que no se atrevieron a caminar sobre el mar. Caminar, escúchame bien, caminar sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las crisis, sobre todas las situaciones que nos agobian, poder caminar por encima de eso, poner eso por debajo de nuestros pies y caminar en confianza a Dios es caminar sobrenaturalmente. Pero eso solo lo podemos hacer, mis amados, cuando tenemos los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.